La pregunta uno dice, ¿por qué Raquel hurtó los ídolos de su padre? Es que cuando Raquel se fue, nosotros vemos que ella agarra algunos de los ídolos que estaban hechos de materiales costosos. Estos pudieron bien haber sido de oro sólido o algún tipo de material costoso. Y aún si no hubieran sido de algún tipo de material costoso, solo por ser tallados, solo por el molde o la estatuilla, eran caros. Por eso el papá se enoja tanto. Pero para explicarles por qué lo robó, tengo que irme un poquito en el contexto sobre las tradiciones culturales de aquel entonces. Es que hay un poco más debajo de la letra en cuanto a lo que Raquel sentía por su padre, que no está a simple vista. Entonces, la razón por la que les voy a explicar todo este contexto es para que podamos entender lo que Raquel sentía hacia su padre y probablemente la razón del por qué hizo lo que hizo. En aquel entonces existía algo llamado dote. La dote es muy diferente a las arras. Las arras eran para una forma de compromiso de voy a volver, dinero significando que voy a volver, pero el dote era literalmente un pago que el novio daba a los papás de la novia, que era el equivalente a un año de trabajo de la novia en la familia. Si la novia trabajaba lo equivalente a $350 en un año, entonces el novio debía de pagar la dote, o sea, $350. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a esa mujer que producía $350. Les estaba quitando esa producción. Esa dote no era totalmente para los padres, sino que en parte era para la novia. El punto de explicarles esto es que era muy normal que era un año de trabajo de la mujer que se pagaba a los padres. Lo que sucedió con Labán es que no le pidió un año de trabajo en dinero a Jacob, como ustedes y yo sabemos, sino que le pidió 7 años de trabajo, pero en labor, no en dinero, sino que en mano de obra. Labán, aprovechándose de que Jacob no tenía dinero consigo, siendo un aprovechado, subió el precio normalmente acostumbrado por 7. Raquel vio cómo su papá se aprovechó de su enamorado. Vio cómo su enamorado trabajó por ella 7 veces más de lo justo y de lo normal. Algunos podrían decir, no, yo pienso que lo hizo de buen corazón porque el muchacho no tenía dinero y al menos le dio la oportunidad. Bueno, puede ser. Pero viendo la historia de todo lo que hizo Labán, sabemos que es un aprovechado. No solo hizo eso, sino que hizo pasar a sus 2 hijas una gran vergüenza familiar. De todos era sabido que Jacob estaba enamoradísimo de Raquel. Todos habían visto cómo Jacob vivía dándole regalos o vivía viéndola desde lejos y en las fiestas aprovechaba para estar con ella. Yo estoy agregando, esto no está en la Biblia. Todos sabían eso. Él lo había dicho abiertamente. Y Lea también. Entonces, y muchos se habrán preguntado cuando Lea de repente aparece en la cama de Jacob en el día de la luna de miel, que se suponía que era con Raquel. Bueno, ¿y Lea por qué se dejó, pues? Bueno, es que en aquel entonces no era acostumbrado que una mujer tuviera libertad de decisión con quién se casaba o no. Estaba sujeta a lo que el papá quería. Y el papá ocupó a su hija mayor como una transacción, sabiendo que el novio estaba enamorado de su hija menor, o sea, de su hermana menor. Lea recibió una gran humillación pública. ¿Quién sabe qué hubiera preferido más? ¿Que su hermana menor se casara primero que ella? ¿O esa humillación pública que ella recibió? Y si eso fuera poco,
después vio cómo para Jacob no fue suficiente casarse con ella y trabajó 7 años más por Lea, por Raquel. Aquí les estoy empezando a mostrar todo lo que las hijas de Labán sentían por él. A esto tengo que agregarle el verso 15. Escuchen esto. Vergüenza familiar en su máximo esplendor. Verso 15. Génesis capítulo 31, verso 15. ¿No nos tiene ya como por extrañas nuestro papá? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro propio precio. ¿Se recuerdan que les dije que una parte de la dote, o sea, una parte de lo que el esposo iba a pagar por la esposa era para ella? Ellas están diciendo, no solo se aprovechó de vos, Jacob, no solo nos utilizó como un objeto para hacer una transacción, también se aprovechó de la parte de nuestro dote y se la comió él. Nosotros no queremos nada que ver con él. Él es un aprovechado, un materialista. Lo único que tiene en la mente es dinero. Por lo tanto, nosotros somos extrañas para él. Nosotros no somos sus hijas, Jacob. Solo fuimos objetos para hacer transacciones económicas. Es que en los primeros 7 años de trabajo de Jacob, Labán vio lo gran trabajador que era. Ahora, si eso pensaba Lea, piensen qué sintió Raquel al tener que esperar 14 años para pasar con su enamorado por el aprovechado materialista de su padre. La Biblia dice que las dos dijeron el verso 15, entonces no sabemos bien quién de las dos lo dice. A lo mejor fueron las dos. Pero de que había un dolor en las dos por cómo los había tratado su padre, lo había. Entonces, ¿por qué Raquel se lleva el ídolo de mucho valor de su padre? Exacto. Venganza. Quiero lastimarte por donde más te duele. Ahora que me voy, papá, voy a lastimarte por donde más te duele. Y como vos lo que más te duele es el dinero, son tus riquezas, voy a quitarte uno de tus ídolos favoritos, porque sabemos que es de los favoritos porque estuvo dispuesto a ir a buscarlo con todos sus hombres. Voy a darme uno de tus ídolos favoritos para que te duela, para darte por donde más te duele. Esa es una de las razones que para mí históricamente es la que más pega. La segunda, es que miren, he leído unas 5 razones. La segunda, solo les voy a dar 2. La segunda es por dinero. El ídolo era carísimo y ella dijo, bueno, si nos pasa algo en el camino lo vendemos y tenemos dinero. Sea como sea, siempre llegamos al mismo punto. ¿Y cuál es? Que Raquel requirió a un ídolo para lograr su cometido. Que usó o robó un ídolo para lograr su cometido. Las metas que Raquel se había propuesto, según ella, iban a ser logradas por medio de un ídolo. No importa la razón. No importa. Cualquiera sea la razón. Usó un ídolo para lograrlo. Entonces la enseñanza es, pueden darle 40 vueltas al asunto. Ella confió en un ídolo más de lo que confió en Dios. Punto. Usen la teoría que ustedes quieran, confió en más un ídolo que en Dios. También podemos darle 40 vueltas a un asunto para tratar de que se vea más espiritual la situación. Pero escúchenme. Cada vez que algo de esta tierra le quita el lugar a Dios de prioridad en nuestras vidas, estamos confiando más en un ídolo. Si creemos
que este nuevo socio en nuestro negocio es el que nos va a traer algo bueno. Y estamos más emocionados por hablar con ese socio, estamos más emocionados por hablar con nuestro jefe, con nuestro catedrático, que por hablar con Dios. Estamos confiando más en ídolos que en Dios. Si creemos que sacrificar nuestro tiempo de servicio, nuestro tiempo de familia, porque escúchenme, tiempo de familia también es tiempo espiritual, porque es el primer ministerio. Si estamos sacrificando tiempo de ministerios, tiempo familiar, tiempo de comunión con Dios, tiempo de iglesia, por trabajo o por cualquier otra cosa, escúchenme, estamos confiando más en un ídolo. Póngale los nombres que quiera, así como a todas las teorías del por qué Raquel hizo lo que hizo. Creemos que algo de esta tierra nos va a ayudar más de lo que Dios nos puede ayudar. Punto. La pregunta 2. Hay dos preguntas. Dale. Magda Dos preguntas. dice, buenas noches, tengo una duda. ¿No fueron 14 años los que pagó Jacob por Raquel? ¿Sí? Sí, fueron 14 años. Oscar dice, ¿será que Jacob no sabía la costumbre que la hija mayor se iba primero de la casa? Quizás la sabía, quizás no lo sabemos. Pero el trato con quién, ¿cómo fue? Yo trabajo 7 años, vos me das a Raquel. Bueno, si Labán hubiera querido ser legítimo cumpliendo su trato, en ese momento, si a Labán le importaba cumplir esa costumbre, ¿no creen que Labán ese día que hicieron ese trato le hubiera dicho a Jacob, Jacob, pero tenés que esperar a que se case Lea, porque no se puede casar la menor primero? Si a Labán le importara. ¿Y entonces por qué lo hizo? Pues es que ustedes tienen y que tenemos que volver a leer la Biblia. En esos 7 años que trabajó Jacob por Raquel, Labán vio cómo fue prosperado por la mano de Jacob. Todo lo que Jacob tocaba, prosperaba. Entonces, siendo un oportunista aprovechado, Labán dice, voy a sacar este as bajo la manga. ¿Y cuál es? La costumbre. Así que le voy a dar a Lea y le voy a decir que se quede otros 7 años más, porque me va a seguir produciendo más. Y por eso lo hizo. Entonces, Jacob puede ser que sí lo sabía, puede ser que no, pero no fue el trato. Abigarrado significa de varios colores, especialmente si están mal combinados. Así se describe la túnica también que fue hecha para José, pero en este caso se está refiriendo a ovejas que tenían bastantes colores. Les digo esto porque cuando ustedes van a buscarla, yo busqué la palabra en griego, se usa la misma para escribir la túnica de José, pero no tiene sentido, solo está refiriendo una oveja de muchos, de varios parches, blanco, negro, porque acuérdense el trato que había hecho Jacob y Labán. Las blancas son tuyas, las negritas son mías y después al revés. La pregunta 3. ¿Por qué menciona en el capítulo 32, verso 22, que tomó sus 11 hijos? ¿No eran 13? La primera razón, y una de las que yo estoy más a gusto, es porque aún no habían nacido José y Benjamín. Otra de las razones es porque no se contaban a las mujeres. Por eso menciona solo 11, porque debemos de recordar que estos hermanos también tenían 2 hermanas. Pero la misma pregunta no se está refiriendo al conteo de las mujeres, se está refiriendo al conteo total de varones. La pregunta 4. ¿Por qué se cree que es el ángel de Jehová que luchó? ¿Por qué se cree que el ángel con el que luchó era nuestro Señor? Bueno, es que en el verso 30 literalmente dice Jacob que le vio cara a cara y pues sabemos que fue Jesús. Una teofanía, algo que nosotros ya habíamos estudiado antes, que es Jesús en el Antiguo Testamento. Pero quiero decirles que
esta historia ha sido ocupada por muchos predicadores para alentar la valentía de Jacob y decir, Jacob luchó con Jesús. Ustedes luchen, hermanos. En serio, que debo de decir que deben de estudiar más la Biblia, si eso creen. Vayan a Oseas capítulo 12 y se van a dar cuenta de algo que me sorprendió a mí también, porque fui yo también un incauto creyendo que la Biblia en algún momento exalta cuánto tiempo pasó luchando Jacob con el ángel. En el capítulo 12 de Oseas, vayan al verso 4. Venció el ángel y prevaleció. Y escuchen esto. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿De qué está hablando ahí? Oseas está contándonos otra vez la historia de lo que sucedió esa noche con Jacob. Y nos dice algo muy diferente a lo que los pastores nos han querido enseñar. Ahí dice que Jesús, siendo el ángel, se aburre de ver cómo Jacob quiere resolver las cosas en su fuerza. Le toca el muslo y lo deja en el suelo, tirado, enseñándole, vos por tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Y en el suelo, dice Oseas, que Jacob se pone a llorar, como un niñito en el súper pidiendo el dulce que quiere que la mamá le compre. Y ahí en el suelo llorando, le ruega, le implora al ángel que por favor lo bendiga. Y el ángel, o sea Jesús, lo humilla una vez más y le dice, ¿y quién sos pues para pedírmelo? Decime tu nombre. Y Jacob le dice, sí, mi nombre es el estafador, el suplantador. Y no solo mi nombre es ese, sino que esa ha sido mi vida. Ese soy yo, así es como yo me comporto, siempre tratando de obtener las cosas por mis fuerzas. Ya humillado, el ángel le bendice, Jesús le bendice. El punto del por qué les quería decir esto, hermanos, es porque todas las veces que nosotros creamos que podemos obtener las cosas luchando en nuestra fuerza, estamos muy alejados. Solo un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado delante de Dios, puede conseguir algún favor de Jesús, algún favor del ángel de Jehová. No un corazón que demanda porque luché contigo toda la noche. Solo un corazón quebrantado puede mover la voluntad de Cristo. Eso me dice que cada vez que yo no tengo un corazón quebrantado, cada vez que yo estoy confiando más en mis habilidades, estoy lejos de recibir la bendición de Cristo en mi vida. Explica el verso 32. Es algo bastante curioso en realidad. Hay dos preguntas, dale. Hermano Alonso pregunta, Hermano Alonso. ¿el tipo de lucha del que habla acá se refiere a una lucha en oración, pidiendo por una bendición? No, es lucha cuerpo a cuerpo. Por eso es que le toca el muslo. Y hermano Oscar dice, pero si nadie puede verlo y sin embargo vivir. Teofanía, hermano, es una palabra compuesta por teos, que significa Dios, y phainos, que significa manifestación. Entonces la palabra significa la manifestación de Dios. Entonces, esta es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es Jesús dejando que le vean en parte de su gloria, en una manifestación, no en su revelación completa. Una manifestación es una parte de algo. Una revelación completa es verlo como es. Ese verso, hermano, se refiere a la revelación completa
completa de quién es Dios. Nadie puede vivir después de ver la revelación completa de quién es Él. Pero sabemos que Moisés vio una manifestación, o sea, posiblemente su espalda y no su revelación completa. A eso se refiere ese verso, hermano, a una revelación completa. ¿Suele saber? Sí. Verso 32 fue algo bastante extraño que algunos leímos y dice así. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Los judíos dicen que hasta hoy en día ese tendón no se debe de tocar porque fue el tendón de la bendición. Entonces, esta costumbre dice que incluso no se pueden comer los tendones o los muslos de ninguna bestia de ellos, porque es un tendón bendito. Porque ahí fue donde el ángel tocó a Jacob. Nosotros creemos en Cristo, no en esas cosas. La pregunta 6. ¿Por qué la expresión del verso 33, del capítulo 33, verso 10? La expresión dice así. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Es que recordemos que Jacob llegó buscando el perdón de su hermano Esaú y llevó muchos regalos y Esaú le recibió bastante bien. Y Jacob le dice, de la forma tan buena que me has recibido, es que creo que Dios mismo está haciendo este trabajo. O sea, Jacob está diciendo, lo que yo encontré esto es de Dios, Esaú. Yo siento que es la voluntad de Dios trabajando en vos y en mí. Así como es la voluntad de Dios, el perdón en la vida de todos nosotros, en familiares, en amigos, en compañeros de trabajo. Cada vez que nosotros tengamos un sincero deseo de arreglar con las cosas con alguien a nuestro alrededor, tengan por seguro que es algo que ha nacido en el corazón de Dios. Y si no nace, es porque estamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Si huimos al perdón y a la restauración, estamos lejos del perdón de Dios. Estamos lejos de su voluntad. Bueno, creo que todos aquellos que estén leyendo a conciencia el libro de Charles Spurgeon deben de tener un deseo de predicar. Y por esto yo les diría a todos los hermanos que no son predicadores y han estado leyendo este libro, no dejen que ese deseo se apague. Es que ha enseñado tantas técnicas, ha dado tantos consejos, ha dicho tantas cosas, que es como estar viendo un tutorial de cómo jugar tenis o cualquier deporte y querer probar eso. Querer probar qué se siente alzar la voz o no alzarla mientras estoy predicando. Y este es uno de esos capítulos que él enseña tantas cosas prácticas sobre la predicación que si alguno de ustedes ha sentido el deseo de practicarlo, hermanos y hermanas, no callen ese deseo, no lo procrastinen, busquen la oportunidad, oren por la oportunidad. Antes de responder algunas de las preguntas, quería decirles que yo dividí, o para hacer un resumen un poquito más rápido, 3 consejos que él da sobre cómo manejar la voz o cómo hablar en público. Y él primero dice que la voz no sea una distracción, o sea, no amen la voz. No hagan de su voz un ídolo. Dice, la primera regla tocante a la voz es que no penséis demasiado en ella, sino que recordad la voz más dulce, o sea, la mejor voz, la voz más profesional. No
tiene nada que decir o no dice nada si no tiene una buena calidad de mensaje. Lo primero es que el arte de hablar en público no se convierta en un ídolo que reemplace nuestro tiempo de preparación bíblica o un mensaje de calidad bíblico. Lo segundo es que él habla sobre no hacer un estilo monótono y él habla sobre algunos predicadores que él dice que son como meter una avispa dentro de un frasco y pasan, entonces hace un sonido pero escandaloso. Y él dice que hay predicadores o hay estilos de locutores que hacen un escándalo los 45 minutos que predicaron, que las ovejas, lejos de sentirse motivadas o haber sentido el Espíritu Santo, se sintieron regañadas o golpeadas por la voz del predicador 45 minutos. Porque hay distintos tonos de voz, está el alto y está el bajo, y él dice, no se mantengan en uno solo, no se mantengan o tan arriba o tan abajo. Y yo pienso que es bastante difícil escuchar a aquellos predicadores que pasan 45 minutos gritándole a alguien. A mí me duele, en serio. Y yo no sé cómo lo logran muchos. Recuerdo en una clase de homilética, creo que yo tenía unos 15 años, una clase del arte de hablar en público, que mi papá estaba enseñando que siempre tenemos que saber mantener una oleada en el tono de voz y usarla dependiendo al mensaje que queríamos dar. Si queremos hacer un realce emotivo y de mucha energía en esa parte del mensaje, pues elevemos la voz, hagámoslo. Energicemos lo que queremos decir, mostremos la pasión de lo que estamos haciendo, pero cuando sea un momento serio, bajemos un poco, aprendamos a usar la voz también como un método para que nuestro mensaje tenga un doble impulso o un doble impacto. Y ahora Charles Spurgeon está diciendo también, no se mantengan solo arriba o no hagan que su congregación esté tratando de adivinar porque hablan muy bajo. Y lo último es que dice que no finjamos nuestra voz, que no finjamos quién somos nosotros. Y es bastante triste. Él está hablando acá de que hay algunos que imitan a un predicador de ese entonces. Es bastante triste ver a muchos predicadores cristianos que imitan a otro predicador, desde cómo se peinan hasta las bromas que hacen. Entonces, seamos nosotros mismos. Jesús les ha hecho especiales a cada uno de ustedes y les va a ocupar tal y como les hizo. Si ustedes imitan a otro predicador, que sea porque lo han escuchado mucho, que sea porque al final nosotros terminamos imitando a quien mucho vemos, pero que no sea porque nosotros estamos intentando ser como un ser humano, cuando deberíamos de estar intentando ser como Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana en el culto de día miércoles.